Ahora, excelente. Vamos a hablar acerca de la Torá y los caminos de Dios. A mí, en lo personal, lo que puedan poner su cámara, que la pongan, ustedes saben. Yo quiero que interactuemos un poco. ¿Por qué razón? Porque científicamente se ha demostrado que cuando uno lee, hay un cierto porcentaje de aprendizaje. Cuando uno escucha, hay un porcentaje interesante de aprendizaje. Pero cuando uno participa, se involucra, el porcentaje de aprendizaje es mucho mayor. Entonces, eso es interesante. Vamos a continuar. Entonces, ok, tenemos el temario del día de hoy, es decir, para que no lo agarre por sorpresa. Tenemos el marco conceptual, tenemos que vamos a hablar aquí de la Torá y todo lo relacionado. 7 principios fundamentales acerca de la Torá que no debemos olvidarnos de ellos. Vamos a hablar acerca de los misbot, o sea, los mandamientos y su clasificación. Hablaremos un poco acerca de las 7 leyes de Noé. Bien interesante y que tiene que ver eso ahora en estos tiempos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, recordando un poquito la entrega de la Torá en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, en este caso vamos a ver una dinámica muy interesante acerca de esto. Vamos a hablar un poquito acerca de Jukot, que son Jukot, los caminos, y por qué es interesante para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver los 613 mandamientos, y Giancarlo ya ha hablado un poco acerca de ello. Vamos a ver cómo podemos seguir aprendiendo. Tenemos esa inclinación, el Yesea Hará, Yesea todo. Vamos a ver qué relevancia tiene esto por la Torah. Vamos a ver la recompensa del estudio de la Torah, qué beneficio pudiera dejarnos, qué tan significativo pudiera ser eso. Y por último, y no menos importante, ver todos los temas que están relacionados. Bien, entonces continuamos. Ok. Bien, entonces la Torah es enseñanza, es instrucción, viaje, camino, marca. Viene de la palabra yará, que significa dar en el blanco. Ese más o menos son algunos de los conceptos relacionados a la Torah. Bien. Marca, camino, dar en el blanco. Es en esencia, es decir, históricamente hace referencia a un padre que instruye a su hijo en el arco y la flecha, es decir, dar en el blanco hace referencia a eso. Bien. De acuerdo con los sabios, la Torah estuvo antes de la fundación del mundo. Y su función era y sigue siendo la arquitectura y anteproyecto de la creación. ¿Qué significa esto? Es decir, dicen los sabios, específicamente lo dicen el Midrash, que existieron 8 cosas, fueron creadas antes de que el mundo fuera creado. Y lo primero de todo eso fue la Torá. Es decir, que la Torá ha estado desde el principio. Proverbio capítulo 8 dice, yo estuve con él desde el comienzo, ¿eh? Y me deleitaba con cada una de las cosas que el Eterno hacía. Entonces, es algo fundamental ver este punto de vista, porque realmente la Torá fue diseñada para la humanidad completa, ¿eh? Y eso tenemos lo vamos a ver en los puntos más adelante, pero es un principio fundamental. Es decir, repasando la Torah es dar en el blanco, es camino. Es decir, cuando ustedes encuentren en las escrituras la palabra camino, pues hay mucha probabilidad de que se esté refiriendo a la Torah. Cuando se habla muchas veces de sabiduría también, en el libro de Proverbios también está relacionado a la Torah. Es decir, que la Torah juega un papel muy importante en las escrituras y sobre todo en la humanidad, ¿verdad que sí? Entonces vamos a continuar. Ok. Bien.